Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Melanie Pieruzzi, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sachenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @alfabeto del mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Las cartas de un abuelo, los libros de Ricardo Adrianza. Luego de su primer libro, Cartas a Matías, Lecciones de Vida para mi Nieto, 2019, el autor y coach venezolano Ricardo Adrianza continúa la saga epistolar de reflexiones de vida y consejos para el desarrollo del liderazgo, inspirada en la necesidad de dejar sus palabras impresas como un legado a las nuevas generaciones. Con Cartas Ignacio, Lecciones de Vida y Liderazgo para mi Nieto, Adrianza profundiza aún más en su visión de lo que debe ser la vida encaminada hacia el éxito, con lo cual estas cartas trascienden el objetivo inicial del autor y se convierten en lectura obligada para todos aquellos que buscan la superación personal y la felicidad. Escrito en tiempos de COVID, Cartas a Ignacio, Lecciones de Vida y Liderazgos para mi Nieto, deja impreso en 198 páginas el valor de la nostalgia y el silencio, así como el respeto a tantas familias que han quedado huérfanas a causa de la migración venezolana, en medio de esa historia plagada de tristezas y desencuentros llamada pandemia. Cito, es la saga de mi primer libro, con el mismo enfoque de dejarle a cada uno de mis nietos una referencia escrita de consejos de vida, basada en historias y experiencias que sirva además para enfrentar la vida de forma positiva. El propósito es influir profundamente en ellos, facilitarles el tránsito por la vida y ayudar a que crezcan como hombres y mujeres de bien, con la única e irrenunciable misión de ser felices, dice el autor. Con el autor y sobre sus 2 libros hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sachenka. Bueno, Ricardo, hoy es un programa distinto, no es como lo que hacemos regularmente, pero es un programa que mientras, por supuesto, revisaba y leía los libros que nos convocan hoy, pues resulta imposible no pensar en la propia relación con los abuelos. Yo tuve el enorme privilegio de tener a mis 4 abuelos vivos hasta bastante adulta. Es decir, los disfruté en todas las etapas posibles de la vida. Y bueno, cuando ya fallecieron, después de largas vidas y bastante plenas, gracias a Dios, pues lo que queda en uno es el recuerdo, la nostalgia, pero sobre todo el agradecimiento de haberlos tenido. Yo soy una defensora del rol de los abuelos en la vida de los niños. Está comprobado además por los investigadores, por pedagogos, por psicólogos, la importancia del rol de los abuelos en el desarrollo evolutivo de los niños, tanto a nivel cognitivo como socioemocional, ¿no? Los abuelos son de muchas maneras. Tenemos en la mente, por supuesto, a los abuelos como los de uno. O sea, cuando
Mi abuela tenía 40 años, ya era una señora grande, pues, y uno lo veía de esa forma. Ya el mundo ha cambiado. Una mujer de 40 años hoy en día está probablemente emprendiendo una cantidad de proyectos. Entonces, digamos que la abuelitud también se ha ido transformando en la forma en que se relacionan con sus nietos. Pero sigue teniendo ese vínculo esencial, que es ese amor incondicional hacia, bueno, los hijos de tus hijos, ¿no? Y bueno, yo no tuve el privilegio de tener hijos, pero sí tengo muchos niños cercanos, y los abuelos suelen decir que es eso, que es un amor grandísimo sin la responsabilidad de la crianza, porque vamos a estar claros, criar tiene otros retos y otros compromisos, pero eso no implica que ellos no jueguen un rol en la crianza de los niños. Sí juegan un rol muy importante, solo que distinto, por supuesto, al que deben cumplir los padres. En torno a los abuelos podemos pasar horas hablando, porque también en realidades, especialmente las latinoamericanas, muchas veces los abuelos sí tienen y terminan criando a sus nietos. Es como muy común, no, a mí me crió mi abuela, no, lo que pasa es que bueno, mi mamá trabajaba todo el día y yo estaba con mi abuela. Esas historias llenan páginas y páginas, ¿no? Digamos, de la vida personal, especialmente en América Latina. Pero yo me quiero quedar con el rol de los abuelos como abuelos. Los abuelos que ejercen es esa manera de vivir con sus nietos. Y también, por supuesto, es innegable que ahora, y para los venezolanos, la abuelitud también se ejerce mucho a través de las pantallas, porque muchas veces los nietos viven en otros países. Entonces también está como esa espinita de que ya no es que te quedas a dormir en casa de la abuela, cosa que yo hacía absolutamente feliz por los desayunos, por los consentimientos, porque además en la casa de los abuelos uno eso era como relajado, sino que bueno, hay que hablar por videollamada, hay que hacer una cantidad de cosas, a veces ni siquiera los niños crecen en el mismo idioma. Entonces estas cartas de este abuelo, que de una u otra forma está viviendo todo esto que yo estoy contando, desde el amor profundo por sus nietos, ¿no? Porque aunque no nazcan cerca de ti, son hijos de tus hijos y los amas automáticamente. Es un poco lo que el señor Adrianza nos dice, ¿no? En esto. Y ese interés de decir, bueno, las cosas han cambiado, nos estamos relacionando de otra manera. Yo te voy a escribir lo que yo pienso de la vida para que en algún momento tú estés listo, lo leas y veas que además que se queda para ti. Yo creo que uno de los valores en ambos libros que ya conversaremos con el autor es justamente que es mostrar una manera de ver el mundo. Esto es lo que yo te quiero dejar, pero no es tienes que ser como yo digo, que también podría pasar, sino esto es lo que soy yo para ti y es lo que quiero darte. Y es en ese sentido un bellísimo y hondo regalo de amor. Qué bueno que nos convoca hoy en este programa para conversar acerca de esas cartas y ese legado que este abuelo quiere dejar a esos 2 nietos por ahora. Sí, fíjate, una de las cosas que yo valoro de estos libros es que, bueno, son libros, están escritos por este abuelo, son estas cartas que se dirigen. Y la palabra escrita marca también una pauta en los individuos. No es lo mismo recordar cosas que decía mi abuela, cosas que decía mi abuelo, expresiones, palabras. Otra cosa es tener, digamos, un texto, tener un testimonio escrito al que puedes volver, en donde muchas veces son cartas a mano, hay la identificación de una caligrafía, por ejemplo, o es ya, imagínate, un libro impreso y, oye, ya tú como nieto eres protagonista de un libro. Mira, este libro está dirigido a mí, y ya te da un lugar y te brinda una atención no solamente a cómo se dirigió el afecto a ti, que es a través de la palabra escrita, sino que es un testimonio real, abierto, digamos, de esa manifestación del amor del abuelo. Yo recuerdo, por ejemplo, yo tengo por ahí guardado
papelitos, carticas que mi mamá siempre nos ha dejado a mí y a mis hermanos a lo largo de nuestras vidas, ¿verdad? Uno, no sé, si va a graduar, está cumpliendo 18 años, cosas así, entonces te deja esa carta y tal, esa caligrafía, y tú vas haciendo como un camino, como unas piedritas a partir de eso. Bueno, yo creo que esto tiene mucho de ese espíritu y tiene además ese proyecto de yo voy a transmitirle lo que yo considero es un ethos, ¿verdad? A mis nietos, un código ético, una medida de comportamiento. Quiero influir en ellos, quiero inspirarlos, ¿no? Quiero transmitirle unos valores. Y en un tiempo como el que nosotros vivimos, en donde la transmisión de los valores está tan puesta como a pico de samuro, en donde está siendo todo tan cuestionado, ¿no? A veces está muy bien que sea así, porque no todo está escrito en piedra y muchas dinámicas cambian, ¿verdad? Pero por otro lado también hay ciertas cosas que yo creo que son valiosas y que vale la pena tener presente que se deben transmitir, ¿no? Que se le debe decir, que se le debe enseñar a las personas. Y a veces ocurren situaciones en concreto y a veces te llega por la palabra escrita, ¿no? Las situaciones en concreto, tú recuerdas 3, 4, 6, 8 cosas, puedes recordar más y te marcan, pero también leerlo, ¿verdad? Te permite identificar pasajes reconocibles, dignos, a los cuales volver, además tener la oportunidad de volver y de entender que cuando ese abuelo no esté, ¿verdad? Sigue muy vivo en eso que quiso transmitir a través de las palabras. ¿Con quién conversamos? Con Ricardo Adrianza. Ricardo Adrianza es contador público recientemente retirado, fundador de la firma de auditoría Forbis Mazarza en Venezuela, en la que fungió como líder de la división de auditoría y de la gestión de calidad. Máster en Neuromanagement y gestión del talento humano y coach profesional. Esposo de Luis Elena, padre de Patricia, Daniela y Cristina, abuelo de Matías, Ignacio y Emma. Escritor de historias y emociones y defensor de valores para dejar un legado a sus descendientes. Autor de 2 libros, Cartas a Matías, Lecciones de Vida para mi nieto, y Cartas a Ignacio, Lecciones de Vida y Liderazgo para mi nieto, 2019 y 2023 respectivamente. Galardonados como libro más inspirador para jóvenes adultos en la International Latino Book Award, ILBA, celebrado en Los Ángeles, Estados Unidos, en el año 2023. Esto en relación a Cartas a Ignacio, Lecciones de Vida y Liderazgo para mi nieto. Es colaborador de la revista digital elestimulo.com. Buenas tardes, señor Ricardo. Bienvenido al Alfabeto del Mundo. Hola, buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Sachenka. Muchísimas gracias por la invitación. No, un gusto conversar con usted. Yo quería comenzar haciendo una pregunta, señor Ricardo, que es la siguiente, fíjese. ¿Cómo es la experiencia de escribir con los niños como centro? Sabemos que es un público exigente, ¿no? Sí. Y especialmente a la hora de mantener su atención, de reconocer lo que eso que se escribe está dirigido a ellos. Cuéntenos un poco cómo ha sido esta experiencia para usted. Sí, bueno, sí, fíjate, ese es un libro que aunque es un libro que está escrito, evidentemente los destinatarios de los libros son mis nietos, 2 de mis nietos, porque ahora soy también abuelo ahora de una hembrita. Pero, digamos que es un libro que yo escribo como está escrito a futuro, ¿no? O sea, sí. Yo lo escribo y seguramente ellos lo podrán disfrutar una vez a partir de la adolescencia, ¿no? Entonces yo diría principalmente las motivaciones son muchas, pero yo creo que la experiencia que ha vivido tantas familias venezolanas
en cuanto a todo este tema de diáspora. Bueno, mi familia no fue la excepción, y en esa, digamos, dinámica de encontrarme solo, mis hijas fuera, incluso mi esposa también salió en algún momento. Bueno, hizo como que una unión, lo que yo le digo, entre la soledad y ese sentimiento tan bonito y la alegría indescriptible que sentí con el anuncio incluso de la llegada de mi primer nieto, ¿no? Claro. Que debo contar además que estuve presente en vivo y directo, como se dice, ¿no? En el nacimiento de mi primer nieto, Matías. Y bueno, eso desencadenó, digamos, una turbulencia de emociones. Y bueno, de alguna manera reflexionando en que cuál sería mi mejor opción, porque bueno, como todos sabemos, creo que la vida es un instante y a veces es caprichosa. Yo pensé que mi mejor opción era dejarle a mi nieto y a mis nietos por venir un texto escrito donde pudiera plasmar mis emociones, contarles historias, algunas propias y otras relacionadas con otros personajes, de manera tal de dejarme un consejo para que, digamos, en el camino de la vida, ante las circunstancias que puedan presentarle, ellos pueden tomar una mejor decisión teniendo al menos una referencia de su abuelo. Pues ese es un poquito, digamos, la dinámica, pues son libros que parten principalmente de la emoción, y que bueno, yo creo que cuando uno escribe desde el corazón, de esa misma manera llega. Que evidentemente yo espero que ellos disfruten de digamos, de esos consejos, y que lo puedan, digamos, mantener, bueno, para allanar un poquito más el camino de la vida, ¿no? Ya que al final no tenemos ese contacto diario que se podía tener con la normalidad de lo que siempre disfrutamos, por lo menos en nuestros años, ¿no? De estar cerca de nuestros abuelos. Así es. Bueno, nosotros justo comentábamos en la presentación del programa eso, ¿no? Cómo ha cambiado también la abuelitud, no solamente por lo presencial, que bueno, en nuestras generaciones ni dudábamos de eso, uno sabía que iba para casa de los abuelos y punto, pero también incluso bueno, desde las dinámicas, o sea, un abuelo hoy de ahora es un abuelo que trabaja, es un abuelo conectado a la tecnología, un abuelo que, como usted, corre maratones, ya no es, digamos, los que fueron nuestros abuelos maravillosos y honrados, pero que, digamos, también esas relaciones cambian, ¿no? Yo le quería preguntar, ya está, bueno, están Cartas a Matías, ya tiene un tiempo andado. Ahora están las cartas a Ignacio, que ya hablaremos un poquito de los giros, porque si hay ciertas diferencias en el tono o el enfoque, o por lo menos yo lo percibí así como lectora. Lo que sí quería preguntarle era, ¿se entiende efectivamente que esto es un legado? Así se plantea desde el mismo libro, pero también uno en la lectura, si acaso no leyera la presentación o el prólogo, puede intuir, esto no es para estos niños chiquiticos, sino cuando ellos estén más grandes y puedan entender o ir procesando lo que este abuelo les quiere decir. ¿Por qué escogió el género epistolar en ambos casos? Creo que, bueno, fíjate, es una pregunta que me han hecho y no sé si la he podido responder. Pero bueno, yo aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos es increíble, y todavía hay mucha comunicación a través de cartas, ¿no? Pero yo creo que es un género como que más aterrizado para comunicarle a una persona en especial, aunque yo independientemente de que el destinatario sean mis nietos, yo creo que es un libro que puede ser leído por todos, ¿no? Porque enfoca muchas, digamos, experiencias y pasajes de la vida y reflexiones que al final todos nos tropezamos con ellas, ¿no? Pero creo que lo escogí específicamente como haciendo esa transición tan distinta de esos abuelos que tú comentabas antes, que no se conectaban con la maravilla de la tecnología de hoy en día, y que muchas veces, digamos, tenían que conectarse a través de cartas escritas, y me pareció que de esa forma el mensaje era como que más dirigido, más concreto, ¿no? Un poco esa, digamos, rememoranza sería
de esas cosas, aparte de que tenemos también la impronta de mi abuelo hacia mi abuela y de mi padre hacia mi mamá. Entonces yo creo que, claro, va a estar relacionado con esa... Claro, hay esa una impronta tradición. que nos dejaron. Hay una tradición que yo la transformé, digamos, que un poco en forma más simple, y me parece que este género epistolar encajaba a perfección a lo que yo quería, ¿no? Sí, bueno, a mí me gusta mucho el género epistolar y creo que además, si bien estas son cartas escritas para un nieto, pero abiertas para quien quiera leerlas, el tono epistolar siempre mantiene, así sea publicado, un tono de intimidad especial, que entonces, digamos, siempre van a ser las cartas de Matías e Ignacio, así la leamos todo. Sí, eso es verdad, como dice, tiene una conexión y una simplicidad muy muy especial, y como yo le decía ya en tono de broma a muchos amigos o relacionados que me comentaban, yo le dije, mira, este es mi libro, etcétera, lo importante que tiene es que son cartas, que si no te gusta uno, porque hay cartas que de repente le llegan más a una u otra persona, ¿no? Entonces siempre yo creo que ese tono íntimo que tú dices es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando uno escribe en este género, ¿no? Excelente, sí. Yo le voy a hacer una pregunta antes de que continuemos. ¿Qué edad tienen ya Matías e Ignacio? Mira, Matías tiene 6 años, Ignacio tiene 4, y ahora la hembrita, que es la hermana menor de Matías, tiene 3 años. Ok, bueno, ya todavía no leen, pero están ya encaminados. Bueno, sí, Matías sobre todo. Matías lee, y yo siempre lee, y los padres lo ponen a leer, ¿no? No claro. El libro, yo siempre le pregunto, y él se ríe que todavía está muy chiquito para leerlo. Me imagino que un poco siguiendo la instrucción de la mamá, ¿no? Claro, sí, si tu mamá todavía le dirá que puede, como que todavía hay que esperar un poquito, además que sería interesante también saber qué van sintiendo ellos. Sin embargo, como recomendación, sobre todo para Matías, podrían compartir la lectura en voz alta también, podría leérselo a su mamá o leérselo a su papá de a poquito, porque claro, ya la atención en los niños pequeños es más corta y eso hay que también tenerlo en cuenta, pero quién sabe, a lo mejor por ahí pueden tener una experiencia bonita leyendo. Sí, es así. Es así. Bueno, de hecho, Daniela, que es mi segunda hija, la mamá de Ignacio, lo hace. Y de hecho, Ignacio le pide, él dice, este es el libro ahí me dicen Yayo, no me dicen abuelo, sino me dicen Yayo. Entonces yo dije el libro de Yayo, entonces ella siempre le lee un poquito. Yo no sé si entenderá mucho o poco, pero bueno, está haciendo ese ejercicio que a mí me parece que... Claro, no, es magnífico. Para mantener, como digamos, esa conexión, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a hacer ahorita una pausa y al regreso seguimos hablando de las cartas de este abuelo, de los libros de Ricardo Adrianza para sus nietos. Ya volvemos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de las cartas de un abuelo? Los libros de Ricardo Adrianza. ¿Con quién conversamos? Con Ricardo Adrianza. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestro invitado. Bueno, continuamos conversando, señor Ricardo, sobre estos libros maravillosos dirigidos a sus nietos que buscan transmitir unos valores y una conexión familiar amplia, universal, reconocible por mucha gente. Ahora, yo le quería preguntar, ¿usted cree que la palabra puede transformar la mirada, la actitud de las personas? Es decir, desde su experiencia, ¿cuál es el impacto que la palabra escrita, en especial cuando está dirigida a otros en términos de intimidad, puede despertar en las personas? ¿Es solamente una inspiración? ¿En verdad puede invitar a alguien a cambiar su forma de pensamiento? ¿Cuál es la perspectiva que usted ve con ella? Sí, bueno, lastimosamente se ha perdido mucho de la lectura, ¿no? Por la rapidez y la simplicidad de la información que se tiene a mano ahora con todo este tema de las redes sociales, ¿no? Pero yo sigo siendo un fiel creyente de que la palabra
la palabra, digamos, hablada y la palabra escrita son instrumentos maravillosos para llegar a la gente. Y ¿por qué no? Porque al final el hecho de que tú escribas e intentes, digamos, con mis nietos, eso no necesariamente quiere decir de que ellos al final en el camino de la vida practicar los mismos valores, ¿no? Porque tendrán sus propias experiencias y tomarán sus propias decisiones. Claro, claro. Pero yo definitivamente creo que sí, que la palabra transforma, hablada o escrita, y básicamente diría o concluiría que que eso al final es una decisión personal de la persona que se relacione, en este caso con este libro o con cualquier libro, y bueno, que le dé como que ese clic o esa motivación de cambio. Pero yo creo que definitivamente aún eso es una herramienta muy muy poderosa. Lastimosamente, como al inicio de mi respuesta, bueno, eso ha cambiado mucho, y la inmediatez de nuestros días, pues, bueno, exige o se ha perdido un poquito de eso. Y bueno, yo creo que también nos hemos dejado arrastrar por tantas tendencias absurdas que se esparcen en las redes sociales. Pero bueno, yo por lo menos soy todavía de los que apuesto y confío en que la palabra llegue y transforma, ¿no? Okay. Bueno, estamos todos en ese, compartimos esa manera de ver, vía, ¿no? Sí, en esa vía también. Yo, por supuesto, no puedo evitar preguntar, ya que estamos en esto de los nietos y que ya los nombraron a los 3, ¿vienen cartas para Emma? Sí, vienen cartas a Emma. De hecho, ya estoy ya en el cierre. Es un proyecto que sí, ya las tengo listas. Yo siempre le dejo un tiempo para ponerme como un revisor independiente, Claro, leerlos, porque uno le escribe y después yo por ejemplo dejo pasar un par de meses o por lo menos un mes y después me pongo a escribirle. Pero sí, ese proyecto ya está, digamos, en etapa de revisión. Lo tengo bastante completo. Es un proyecto que yo pensé hace muchísimo. De hecho, la tónica de lo que expreso en ese libro, yo diría que hasta es una mezcla de ambos, ¿no? Del primero de Matías, que fue un libro, bueno, para mí muy muy emocional. Uh-huh. Las circunstancias de vida y de familia eran muy diferentes a las que tenía con Ignacio, y de hecho ahora son muy diferentes a las que tengo ahora con Emma. Uh-huh. Pero que es un libro que va a ser muy muy bonito, tiene una mezcla de los dos. Okay. Y digamos aporto algunas ideas a temas que a mí me apasionan, como es el tema de la felicidad, como explorarla como una posibilidad real, ¿no? Uh-huh. Así que sí, esa es la apuesta, que la tenía un poco para desarrollarla con Ignacio. Uh-huh. Pero bueno, al compenetrarse uno con los nietos, y independientemente de que uno tenga cosas que decir, yo intento evidentemente darme mi tiempo, conocer, ver cuál es la relación que tengo con cada uno de ellos, y en función a él, bueno, Ignacio tiene desde pequeño, y tiene una personalidad ahora, y ahí quise entonces mezclarlo con el tema del liderazgo, ¿no? Entonces, digamos, yo diría que una tercera parte de ese libro contiene muchas referencias al tema del liderazgo, y lo cambié. Eso. Ahora con Emma, que es la niña, sí. Bueno, le di ese enfoque que quería, y bueno, creo que el resultado va a quedar bien bonito. No lo dudo. Además que bueno, si bien eso, lo que hablábamos, ¿no? Son temas universales, podría decirse, porque los valores son precisamente, digamos, aspectos humanos que trascienden, ¿no?, al individuo, aunque son muy personales, también son los que nos relacionan socialmente, bueno, de una forma moral y de una forma ética con los otros, ¿no? En la transición que uno siente, además, bueno, por supuesto, más pasaron los años, entre las cartas a Matías, que son efectivamente muy emotivas, hay
hay un poco más de orden, me atrevería a decir, estructural en las cartas a Ignacio, porque se incluyen ya otros aspectos. ¿Por qué esa transición? Más allá de lo que ya nos dice, obviamente, de las personalidades que nos van también orientando en cómo relacionarnos con, porque cada persona es distinta. ¿Qué dijo? Yo necesito escribirle las cartas a Ignacio, pero con este twist. Sí. Bueno, fíjate, con Matías fue muy emocional y bueno, digamos que el proceso de creación fue bien violento, ¿no? Porque estaba viviendo, digamos, esa turbulencia emocional y mezclada con muchísima alegría, por supuesto, ¿no? Claro. En el segundo intento, o segundo libro, el de Ignacio, bueno, un libro que tal como lo refieres, un libro mucho más aterrizado, pensado, y bueno, yo creo que siempre a mí me encantan los dos libros. De hecho, a propósito de la entrevista, le hice un repaso a cada día, porque hay cosas que uno se desprende, ¿no? Porque uno está más compenetrado con el segundo, porque las entrevistas más recientes son con respecto a eso, ¿no? Ajá. Pero igual, al hacerlo más pensado, digamos ya un poco más técnico, poniendo elementos de la psicología positiva, Ajá. yo lo estructuré siempre sin perder, digamos, el contacto íntimo que puede tener abuelo-nieto, de tratar de poner una carta, y esa a lo mejor es la estructura que tuviste, una carta específica, más directa hacia él, de nuestro entorno, nuestra complicidad, lo que hemos pasado juntos, una segunda carta que se refiere a alguna reflexión de vida, y la tercera siempre, la dinámica era poner una carta de liderazgo, ¿no? Okay, un poquito exacto. para ni aburrir ni con una ni con otra, sino que fuera, digamos, algo fluido, y ese fue básicamente mi pensamiento, ¿no? Estructurarla de esa forma, una carta que refleje la emoción, que se siente identificado con las cosas que con la relación que hemos tenido y que hemos vivido juntos, abuelo-nieto, y esas reflexiones de vida, pues ligadas con la de liderazgo. Y eso un poquito fue la estructura, pero sí, evidentemente, como comenta Sachenka, fue un libro muchísimo más pensado y trabajado técnicamente, ¿no? Igual lo fundamental, y eso lo digo además como lectora, es que en ambos se siente la emoción, que uno sea, también me imagino que desde la misma investigación, desde la experticia, ¿no? También además de mayor experiencia como abuelo, ya, digamos, eso se percibe en la escritura, y seguramente cuando celebremos también el libro para Emma, se percibirá también, ¿no? Eso es parte también del ejercicio de escribir que vamos absolutamente reforzando y puliendo, y así es. Bueno, señor Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por conversar con nosotros sobre estos libros tan valiosos en muchos aspectos, además premiados en los Estados Unidos. Yo quisiera pedirle que invitara a la audiencia a comprarlos, a leerlos, y bueno, dónde los puede conseguir, de qué manera los puede comprar, en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Sí, bueno, muchísimas gracias, Ricardo Sachenka, por la oportunidad de poder compartir con sus oyentes. Bueno, cartas a Matías como carta a Ignacio están disponibles en las librerías Tecniciencia. Okay. Libros, yo creo que todavía debe haber inventario de libros, digamos, una buena cantidad fue, digamos, repartida en esas librerías. Okay. Y digamos a nivel, también hay otra opción, que es la opción, digamos, más común ahora, que la tienes también en la opción por Amazon, ¿no? Okay. Tanto Sí. la versión impresa como la versión digital, pero digamos el libro, a lo mejor ustedes son de mi equipo, ¿no? Y nos gusta siempre tener como que el libro en la mano, ¿no? Sí. Olerlo, y ese digamos olor tan sabroso que es un libro. Ese gusto es un no libro se nuevo. pierde, pero yo ahora Ese gusto no se pierde. todavía también leo en digital, porque bueno, aquí a veces la realidad nos ha obligado a abrirnos a las otras experiencias también, pero de verdad Sí. que nada reemplaza el papel.
Si es así, bueno, para todos los gustos. De hecho, Cartas a Matías también está en inglés. O sea, que yo también lo saqué en esa oportunidad en inglés. Importante, ok. Cartas a Ignacio, bueno, eso sería un proyecto posiblemente después de lo de Cartas a Emma, ¿no? Okay. Ahora tendré un poquito más oportunidad de compartirlo. Estoy, digamos, recién retirado de mi actividad profesional principal, que yo soy contador público, sí. Era socio de una firma de auditoría en Venezuela, así que ya tendré la oportunidad de estar más cerca y poder promocionar con más ímpetu estos libros que nunca pierden vigencia, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bueno, seguiremos hablando cuando lleguen las cartas a Emma, seguro las revisamos y las conversamos también. Seguramente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, chao. Hasta aquí nos trajo el río. De Cartas a Matías. No temas ser diferente. Hoy salí a caminar muy temprano y ahora, a mi regreso, estoy sentado escribiéndote esta carta. Ha sido curioso ya que durante mi rutinaria caminata he recordado un episodio de mi infancia que me gustaría compartir contigo. Debo confesarte que mis recuerdos de juventud son escasos y por ello me animo a contarte este relato que espero te guste y al mismo tiempo te deje alguna reflexión. Te cuento. Tenía alrededor de 10 años y estudiaba en un colegio de padres agustinianos, todos españoles, por lo que te será fácil predecir que el deporte que se practicaba era el fútbol. Siendo así, además de la selección que representaba el colegio en competencias intercolegiales, se organizaban torneos internos entre las diferentes secciones que tenía cada grado. Yo recuerdo que representaba la sección C. En esa sección también estudiaba un destacado integrante de la selección del colegio, de la cual yo también formaba parte, pero sin la ascendencia de este chico, que era muy popular y que además jugaba muy bien. El protocolo del campeonato interno exigía la escogencia de un capitán, entre cuyas labores estaba la de buscar los denominados parales en los depósitos del colegio, además de las ya conocidas como portar la banda de capitán y participar en el sorteo previo al inicio del partido. En el caso de nuestra sección, se daba por descontado que este chico sería el escogido por su juego e influencia. Sorprendentemente no fue así. Tu abuelo Ricardo terminó siendo elegido capitán después de una cerrada votación que se decidió por el último voto, anunciado por el llamado nerd del salón de clase. Para mí también constituyó una sorpresa, pues aunque mi nivel de juego era aceptable, siempre fui un muchacho tímido que prefería jugar de manera disciplinada para el equipo sin pensar en destacarme de forma individual. Al inicio de la votación, el caudal de votos por ese chico era abrumador. Sin embargo, al oírse por primera vez mi nombre, los demás compañeros se atrevieron a tal punto que fui seleccionado capitán de mi sección. Ahora bien, esta historia no es tan solo una anécdota. Más bien deseo que te sirva de referencia para que entiendas que no siempre vence el más fuerte, el popular o el mejor jugador. Vence quien, por su manera de ser, transmite unidad al equipo, quien no depende solo de su juego, sino que aporta confianza a los compañeros olvidados y además es humilde. Esto también es válido para todos los ámbitos de la vida. Cuando actúas con humildad, los caminos se abren más fácilmente. Por ello te digo, querido nieto, que no temas ser diferente. Ser diferente está bien. No estás obligado a parecerte a nadie. Eres único. No lo necesitas para triunfar. Desarrolla tu propia personalidad y sé consecuente con ella. Haz el bien y condúcete siempre con integridad. Esto te garantiza buenas noticias a lo largo de tu existencia. Tú eres diferente. De Cartas a Ignacio, lecciones de vida y liderazgo para mi nieto, leeremos Esto también pasará. Hoy, en la quietud de mi hogar, revisando lecturas olvidadas, me he tropezado con un antiguo relato sufí
que pone de manifiesto el poder invisible que encierra la frase que he utilizado como título a esta carta. Luce sencilla, pero tiene un significado muy potente y me encantaría compartirlo contigo. Cuenta la leyenda que una vez un rey, cuya existencia oscilaba entre la felicidad y el abatimiento, hizo llamar a un sabio, con el deseo de que éste le diera la fórmula para sumar equilibrio, serenidad y sabiduría a su vida. El sabio, semanas después, entregó al rey un anillo de oro en el que se encontraba grabada la frase «Esto también pasará», y recomendó al rey que ante cualquier acontecimiento, bueno o malo, leyera la frase inscrita en el anillo. «Estarás siempre en paz», dijo el sabio al entregarla. Con ello, invitaba al rey a tomar conciencia de la transitoriedad de los acontecimientos, lo cual haría disminuir su identificación con las formas y con el sentimiento de ansiedad. Seguramente estarás diciendo, yo no entiendo nada. Puedo imaginarlo. Sin embargo, si lo miras bien, querido nieto, este sencillo relato es una invitación a aceptar las cosas que nos suceden, no como sumisión a algo, sino como aceptación consciente. Cuando aceptamos, existe una comunión entre la mente y el alma, y quedamos en mejor disposición para disfrutar las pequeñas cosas que se nos presentan a diario, lo que significa el disfrute pleno de lo que hacemos y poseemos en el momento presente. Quizá mi explicación no logró convencerte. Está bien, lo entiendo. Déjame intentarlo de otra manera. Imagínate evocar estas palabras en momentos de angustia. Es más, imagina despertar cada día e incorporar en tu agenda matutina este mantra. Sin pretender que veas esto último como un código religioso, recordar esta frase representaría un freno a la desesperación y te alentaría a tomar el mando consciente del contexto, de las circunstancias y situarte con optimismo en el justo momento en el que te encuentras. En definitiva, te ubicaría en una posición superior para pensar mejor y cuando esto sucede, tenemos mejores emociones. ¿Cuántas veces nos angustiamos por tonterías? Muchas, principalmente por miedo a vivir nuevas experiencias. De allá que sea necesario, para superar las angustias que se presenten en un momento determinado, anclar la situación en un lugar que puedas controlar. Si lo haces, podrás reconocer el peor pronóstico posible y en ese punto tendrás a la mano múltiples opciones y soluciones para enfrentar las sensaciones que surjan ante cualquier situación. Si te conozco bien, pensarás que estas palabras mutilan el disfrute de un momento de felicidad, por ejemplo. Sin embargo, tienen un propósito simple y profundo que te permite abordar la vida con humildad y entender que está llena de pasajes transitorios que se asoman en nuestro recorrido para dejarnos un aprendizaje. Estarás diciendo, otra vez mi abuelo con lo mismo y la humildad. Y sí, otra vez con lo mismo, y te anticipo que la leerás muchas veces en tu recorrido por estas cartas. Ser humilde es mucho más importante de lo que crees. Pero no quiero desviarme del tema principal y de la frase que te he compartido. Tengo otros argumentos para convencerte. Por ejemplo, la inscripción del anillo no nos dice que no disfrutemos las cosas buenas que nos acontecen. Simplemente nos invita a tener una visión amplia y a evitar que en periodos de prosperidad nos excedamos en extravagancias o que las desilusiones nos lleven a la depresión. Con esa visión muy firme en la mente podrás ajustarte y aprender a moderar tus reacciones, con el beneficio que esto supone en búsqueda de una solución. La vida es una experiencia maravillosa, querido nieto, pero no exenta de altibajos. Por eso, el mejor remedio para equilibrar las cargas que supone el tránsito por la existencia es entender que los buenos y malos momentos son pasajeros y que de lo que se trata es de aprender a mirarlos sin afanes. En definitiva, esta frase nos invita al desapego y nos coloca en un lugar privilegiado que nos da el poder de escapar de las trampas que episodios adversos nos presentan en el camino de nuestra historia personal. Yo te invito entonces a mirar cada vivencia con ojos reflexivos y a practicar la sabiduría de lo que somos, aún en circunstancias aciagas como las que enfrentamos con la pandemia, porque al final, como todo en la vida, esto también pasará. Etiqueta nuestras lecturas. Bueno, por supuesto, buscar y leer los libros de Ricardo Adrianza. En Tecniciencia Libros se consiguen aquí en Caracas en especial. Por Amazon también
son muy buscados. Creemos que son unos libros idóneos para orientar en los valores a los niños, especialmente en una etapa lectora, ¿no? Pero también guiados por los padres y escritos desde la emoción de un abuelo a sus nietos. No se lo pierdan. En el próximo encuentro. Homenaje a Crina Ver. Y tendremos como invitados a Liliana Lara y Carlos Sandoval. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanyali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Melanie Pieruzzi, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.